Saben que hace algunas semanas estuvimos hablando de fibromialgia. Es una enfermedad realmente bastante desconocida, como les contamos aquí, y a la que se llega tras un diagnóstico bastante complicado y sin una prueba concreta para que nos dé este resultado. No es la única enfermedad. A raíz de esa charla conocimos el caso de otra enfermedad bastante rara que a veces se confunde con la fibromialgia y que es la miastenia. Y lo supimos porque precisamente una persona que se enfrenta a esta enfermedad se puso en contacto con Membrilla Televisión y nos contó su historia. Una historia que yo creo que también podemos contar aquí porque quizá haya personas que estén padeciendo esta enfermedad y lo hagan en silencio, o que no sepan que lo que tienen puede ser una miastenia. Vamos a intentar darles los datos, en primer lugar, hablando con esta persona que nos ha puesto sobre la pista. Él es Emilio Cano, y aunque es músico, aquí no viene a dar la nota, sino su historia, su versión, su narración. Emilio, bienvenido, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por permitir dar a conocer esta enfermedad, que no hay por qué esconderla, ni muchísimo menos, sino que pueda servir incluso para alguien que tenga algún síntoma, pues que le pueda resolver algún problema y ayudar incluso al propio médico, que muchas veces tienen problemas para detectar la enfermedad. No es el caso mío, pero conozco a muchísimas personas que han estado 6 y 7 años hasta que han dado, como tú bien decías antes, confundiéndolo con otra cosa, hasta que han dado con que era miastenia gravis. Bueno, vamos a tocar este tema, pero lo vamos a tocar desde dos perspectivas distintas. A usted le corresponde la visión del paciente, aunque también vamos a tener la oportunidad de hablar con una neuróloga, a la que usted conoce bien, para que nos hable también acerca de esta enfermedad. En su caso, ¿cómo comienza la miastenia a manifestarse en su organismo? ¿Cuáles son los primeros síntomas que usted se encuentra? Pues los primeros síntomas son los que generalmente le empiezan con todas las personas que tienen miastenia. Empieza con la visión doble y con el párpado un poquito cerrado. Pero claro, eso ocurre en 2012 y cuando tú ves doble, ¿qué haces? Vas a ver a tu amigo óptico a decirle, oye, veo doble, tengo un compromiso, era un concierto precisamente, y veo más músicos y más coro de lo que hay. El hombre se pone un poco bromista, me hace pruebas, se pone serio y me dice, Emilio, ves a tu médico de atención primaria, te mandará al oftalmólogo, pero el oftalmólogo te mandará al neurólogo. Yo me asusté, pero claro, hice lo que me dijo y ese fue el camino. Y efectivamente, el oftalmólogo me derivó al neurólogo, pero cuando el neurólogo me ve, a mí me ha desaparecido el síntoma. Con lo cual, las pruebas que me hace, pues parece ser que resultaron pues de origen isquémico, como si un poquito riego hubiera faltado por la zona esta. De hecho, yo me masajeaba y se acababa la visión doble, y así estuve muchos años, pues hasta el 2017, que vuelve a reactivarse, porque como veremos después, los problemas, el estrés, hacen de que se reactive o de que empiece. Posiblemente ya había empezado entonces, pero no lo supimos. Era muy leve y después empezó la otra historia, claro. Este tipo de enfermedades, las enfermedades autoinmunes, tienen el problema de que no hay establecido un criterio, salvo para algunas de ellas, en el que digan, bueno, genéticamente esta persona padece enfermedad. Lo que se suele estimar muchas veces es que genéticamente se tenga predisposición. Y efectivamente, el estrés, la tensión acumulada, todo este tipo de cuestiones sí que pueden ser un detonador de la enfermedad. En el caso de la miastenia, es una enfermedad, digamos, recurrente. No causa un daño permanente, por lo cual, si no llega al médico, si no llega al neurólogo en este caso, con un brote activo, pues es muy difícil detectarla porque ha desaparecido. Efectivamente. Incluso uno de los síntomas, aparte del ocular, que es el más leve, es la fatiga muscular. Entonces, cuando una persona está muy cansada, es porque ha hecho un trabajo físico, ha hecho un esfuerzo, pero todavía le quedan reservas. Pero el caso de la miastenia, cuando tienes la fatiga en los músculos, tú estás agotado y no sabes por qué, no has hecho ningún esfuerzo. Eso es lo que muchas veces a los médicos los confunde, pues lo que decías tú antes, pues has trabajado mucho, ¿a qué se dedica usted? No sé qué, los despistan mucho. Por eso, cuando se reactiva en 2017, fíjate, habían pasado unos años,
fue porque ocurrió un caso, que mucha gente lo conoce, que fue cuando se hundió nuestra casa, se reactiva la enfermedad y entonces sí que ocurre algo importante. Y además fue justo en el sitio donde tú estás, transmitiendo en directo una procesión de Semana Santa, aquí. ¿Sí? Dije a los chicos, me voy, no veo lo que traigo, no veo el monitor, no veo nada, veo todo doble, me ha costado trabajo subir las escaleras, me voy. Coincidió que Irene, pues era la primera, el primer directo que hacía, no conocía mucho, la Semana Santa de aquí, por favor quédate, lo pasé muy mal, y cuando llego a casa tuve la gran fortuna que estaba la neuróloga que hablabas antes, que es mi sobrina, Lourdes, y me dijo, Emilio, el lunes al neurólogo. Y allí fue donde ya las pruebas dijeron que era miastenia, con tan buena suerte que el neurólogo que me vio en Ciudad Real era el mismo que me había visto en Manzanares años anteriores. Y además se acordaba del caso. Sí, porque además me dijo, hombre, ¿sigues viendo las corcheas dobles? Y me quedé asombrado, detectó que era miastenia, ya mediante pruebas, pero con una pastilla empecé, después 2, después 3, y aquello se iba manteniendo muy bien. Y después ya surgió la crisis, que como tú bien decías, pues hay que estar predispuesto a tener la enfermedad, yo no lo dudo, pero según se iban agravando los problemas, ya sabes, de la casa, los problemas familiares, se iba complicando todo, la enfermedad también se iba complicando. Y terminó en una crisis que, bueno, pues desembocó en la UCI, no podía respirar, no podía hablar. Le llevó hasta uno de los estadios más graves que puede tener la miastenia. Sí, es lo que llaman crisis miasténica, que fue el detonante ya de decir, bueno, ¿aquí qué pasa? Y ahí es donde empiezas a convivir con la enfermedad, y estos días, con todo lo que hemos visto en las UCI, con el dichoso COVID, pues me acordaba de cuando yo estaba allí, lo bien que me atendieron, lo complicado que era la cosa, estuvieron a punto de intubarme, afortunadamente no, y después pues la enfermedad parece que se controla, te pasan a planta y la medicación no responde. Ahí podría haber otro cuadro de miastenia, la mía es la generalizada, la más leve es la ocular, y podía ser la refractaria, es decir, que las medicaciones no actúen como los médicos piensan. Claro, ahí es que, claro, entramos en un juego de distintos factores, claro, porque efectivamente la medicación para este tipo de enfermedades está pensada y pautada y dosificada para controlarla en un estadio normal, digamos en un estado basal de la enfermedad. El problema es que cuando tú tienes un factor que dispara los brotes de la enfermedad, en este caso el estrés, y ese factor no cesa, sino que además aumenta, es posible que la dosis quede corta. Y entonces el medicamento tal como está pautado no está haciendo el efecto que tiene y puede dar pistas de que la enfermedad se está enfocando de una manera distinta a como en realidad es. Con lo cual entra uno en una espiral en la que no sabe muy bien por dónde va a terminar esto. Efectivamente, y además tú ya, claro, tú estás en tu pleno conocimiento y estás viendo que los médicos están muy preocupados. Y yo no sé, yo por los datos que manejaba y lo que oía, con 15 botes de aquello que ponían intravenoso, había que reaccionar, y yo me tragué 72 y no reaccionaba. La solución, la plasmaféresis, lo último que hay ya. La plasmaféresis, ¿sabes qué es? Quitarte la sangre, separar el plasma de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, volvértela a poner otra vez, y eso pues depende de las veces, o sea, depende de tu reacción, tantas veces te lo tienen que hacer. Sí, en realidad se trata, porque la gente lo entienda, de quitarle tropas al enemigo. Exactamente. Toda enfermedad autoinmune lo que está haciendo en realidad es que tu sistema inmunológico, hay una parte de las defensas, no todas, pero sí una parte, que están atacando al propio cuerpo. En este caso comenzaron atacando al nervio óptico y luego pasaron al sistema nervioso de los músculos que intervienen en la respiración. Entonces, al hacer la plasmaféresis, te quedas con el plasma, quitas todo lo demás, también esas defensas, sí, que el cuerpo repone a una medida más lenta, con lo cual ya no tienen tropas para atacar y ahora sí el medicamento actúa de una manera más efectiva. Además fue asombroso, con la primera sesión abrí el párpado, no veía doble, bueno, fue asombroso. Me acuerdo cuando llegaba, no sé quién fue, me parece que fue el doctor Flores,
o la doctora que me lleva ahora, la doctora Corrales, que dijo, ¿cómo estás? Digo, estoy haciendo un crucigrama. Dice, ¿qué dice? Digo, sí, estoy haciendo un crucigrama. Me dieron 3 o 4 sesiones de plasmaféresis, que es muy complicado, a través de la femoral. Es una que también los nefrólogos... Es muy molesto. Es muy molesto, pero hay que aplaudirlo. Y la verdad es que fue fenomenal. Aquello fue pues lo que mejoró todo. Y claro, luego la recuperación ya es en casa con la medicación que te ponen, que unas veces va bien y otras veces va mal. Tuve también la desgracia de que uno de los fármacos, que parece ser que es el mejor, el que incluso pueden tomar las embarazadas con miastenia, el dichoso Imurel, a mí me estaba matando. Y yo pensaba que había llegado el fin, sencillamente. Yo estaba sentado en una silla, llegaban mis nietos y no me levantaba, no podía levantarme. Pues esto ha llegado al fin, así, de verdad. Hasta que el médico de atención primaria, que se involucró mucho porque no había visto tampoco esta enfermedad a lo largo de su larga carrera, cogió un día y dijo, ¿por dónde pierdes sangre? Digo, yo por ningún sitio. Pero ¿cómo que no? Si no tienes glóbulos rojos. Claro. A Manzanares al hospital. Digo, no, a mí mándame a Ciudad Real. Dice, no llegas. A Manzanares, que llamo por teléfono. Transfusión de sangre, UCI, Ciudad Real otra vez. Y fue el medicamento el que hacía ese mal, que parecía que era imposible. Me estaba dejando sin glóbulos rojos. Esto es que la ahora, pancitopenia. Esto que ahora está muy de moda probada. Es uno de los efectos adversos. Exactamente. Que pueden ir en rangos muy, muy grandes. O sea, un dolor de cabeza, un medicamento que no tiene que provocar un dolor de cabeza, ya es un efecto adverso. Sí. Pero claro, hay efectos adversos que se terminan con la tapa de un ataúd. Esto no es ninguna broma. Pues una vez que cambiaron el medicamento, todo mejoró. Como siempre, poquito a poco, hasta que conseguir la dosis. Así estoy con él. Y la miastenia se caracteriza también pues porque ningún paciente está igual que otro, unos tienen unos síntomas, otros. Un día está más agotado, otro día menos, y hay días que te puedes lavar el pelo en la ducha y otros días que no puedes levantar los brazos, pero... ¿La variación es rápida? Quiero decir, ¿uno puede experimentar esos cambios de estado en el mismo día, en pocas horas? Pues la primera vez sí. Porque yo me remito siempre a lo mismo, es que mi enfermedad ha ido evolucionando según ocurrían desgracias en la casa. De verdad, fue así. Y cuando se hundió la casa, que fue el día 30 de diciembre, creo, 30 de diciembre, yo por la noche ya veía doble. O sea, fue algo, quizá rememoras, tú sabes perfectamente que hay gente que tiene una enfermedad, cuando se la detectan dice, anda, pero si esto ya lo tenía antes y no lo sabía. Pues un poco fue lo que me ocurrió a mí. Cuando en el 2012 aparece la primera visión doble, pues también era un momento de mucho estrés, de mucha responsabilidad. Siempre ocurre algo. Hay que estar, como tú bien decías, predispuesto a coger la enfermedad, yo no lo dudo. Pero que se reactiva con esos no predispuesto a cogerla, porque esto no es una enfermedad que se coja, quiero decir, sí predispuesto a que tus defensas puedan inclinarse a atacar aquello que está haciendo mal al cuerpo, ¿no? Y en este caso, esto si tuviéramos aquí a la terapeuta que estuvo el otro día con el tema de la fibromialgia, a Mar Horta, hablaría de la biodescodificación, porque precisamente hay un reflejo. El estrés está llegando por cosas que estamos viviendo, que entran por algún sitio a nuestro organismo, los ojos son la mayor ventana, y entonces, como está llegando a través de la ventana, lo que hago es cerrar esa ventana para que no siga llegando. Son respuestas biológicas que son realmente curiosas, y esto, los que se dedican a la biodescodificación, sacan teorías que son, algunas para escribir un bestseller. Sí, son asombrosas, la verdad. En este caso ha habido suerte, y suerte sobre todo por el suceso el relato que han ido dando los síntomas, pero también por los profesionales. Sí, efectivamente. Cuando tiene la visión doble, va al oftalmólogo, y el oftalmólogo ve que el ojo está bien y dice que esto tiene que venir del nervio y lo remite al neurólogo. Ha ido todo bien. Hay gente que con esta enfermedad se encuentra con, como decía yo al principio de la entrevista, con el problema de que dicen, bueno, fatiga, no me puedo mover, tengo dolores, tengo fatiga, esto va a ser una fibromialgia. O alguna enfermedad del ramo parecida. No ha tenido ese problema. ¿Usted nunca le han confundido o le han intentado llevar el diagnóstico hacia otro sitio? Jamás. No, porque además fue tajante.
coincidió, las coincidencias de la vida, claro, que el mismo médico que me había visto en Manzanares me ve en Ciudad Real. Y ya cuando... Hay un test que hacen que es muy fácil, es muy sencillo, que es una botella o un trozo de hielo, una botella hecha hielo, Sí. puesta aquí durante 40-50 segundos, y si el párpado se levanta, casi no hay que hacer más pruebas. Supongo que, claro, los neurólogos tenían preparadas más pruebas para mí. De hecho, Sí. el timo, por si acaso hay mucha gente que le han tenido que quitar el timo. A mí me hicieron las pruebas pertinentes, afortunadamente no hubo que quitarlo, pero mucha gente que tiene miastenia no tiene el timo. Y no hubo ninguna duda. Además, el anticuerpo que salió en el análisis, que fue un análisis ya mucho más completo y más complicado, no hubo... Había otras pruebas que me dijo el doctor que había que hacer en caso de duda, pero que no había duda ninguna. O sea, que era miastenia y de hecho, pues, el tratamiento pues, fue directo a la miastenia y funcionó muy bien hasta que se agravó por el motivo que se había agravado también la situación, que fue cuando la crisis, claro. Pero vamos, que lo que tú decías del acertar con los médicos, yo sí sé a través de la asociación, porque claro, cuando llegas a casa, dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí? He hecho una piltrafa, he perdido 20 kilos, no me puedo mover. Yo veía a la gente por la calle andando y me daba envidia, porque yo no podía andar, Y sobre no todo podía hablar. La incertidumbre. La ¿A qué me incertidumbre. enfrento y qué puedo esperar de ello? Pues gracias a Internet, que es una herramienta que usándola bien sirve para algo. No lo recomiendo, ¿eh? y si No, lo utilizas al mal- doctor Google no lo recomiendo. No, pero no como doctor. Yo buscaba una asociación Sí. relacionada con la Entonces, miastenia. sí. Y encontró la Y le Asociación Española. Emilio encontró a AMES en Valencia, me hice socio enseguida. Es una asociación que funciona de maravilla, porque sabes que está el Centro de Enfermedades Raras, que es CREER. Sí. Después está ASEN, que es la Federación de Enfermedades Musculares, Neuromusculares, y dentro de esa AMES, que es la Asociación Miastenia España. Funciona de maravilla. Durante el COVID, bueno, hemos hecho videoconferencias, he podido conocer a gente, no conozco personalmente a nadie que tenga miastenia, con lo fácil que es decir, voy a hablar con alguien de mi gremio, por decirlo de alguna manera, cómo están. No conozco a nadie personalmente, pero a través de la asociación, gracias a ellos, he conocido a mucha gente por videoconferencia. Han hecho, desde que empezó el COVID, grupos de ayuda mutua con un psicólogo, fenomenal. O sea, gracias a ellos conozco muchas cosas y he podido hablar con gente que tiene la misma enfermedad, que te sirve, como tú puedes imaginar, pues para ver que otra gente está peor que tú y otros que están mejor. Eso es inevitable. Pero sí sacas muchas consecuencias cuando hablas con esas personas. Pues yo creo que el relato que nos ha dado Emilio es importante. Importante para que la gente tenga un conocimiento de que esta enfermedad existe y quizá para algunos, para que digan, oye, pues a mí me ha ocurrido esto alguna vez y no han dado con la solución. Lo mismo estamos ante una miastenia. Claro. Que no estamos diciendo que todo lo que sea visión doble tenga que ser esto. Por supuesto que no. Porque el abanico va desde la miastenia hasta el exceso de vino. Anda que no hay efectos para la visión doble, pueden ser muchos, pero bueno, por lo menos dar el relato y la pista. Y la parte que es más médica y más científica la trataremos con su sobrina, con Lourdes, con la niña. Es verdad, es que hay que tener suerte en todo en la vida. Es verdad, porque el día que te contaba que mi debut como miasténico fue aquí, precisamente donde tú estás, llegar a casa y encontrarme con mi sobrina, que estaba haciendo el MIR en Ciudad Real de neurología, pues fue un milagro y la verdad es que ahí empezó todo. El equipo de neurología de Ciudad Real, chapó. Hombre, un cariño muy especial pues a la doctora Corrales, que es la que me lleva ahora, el doctor Flores, que fue el que detectó la enfermedad, y mi sobrina, que es, claro, ahora supongo que a lo mejor a partir de primeros de mes, pues igual mi neuróloga ya es mi sobrina, fíjate lo que cambia la vida, ¿eh? No lo sé porque normalmente el médico ante familiares se inhibe porque esa cercanía, esa implicación puede nublar el buen juicio. Sí. No lo sé, pero vamos, está usted en buenas manos, en ellas tiene que seguir y nosotros vamos a aprovechar también ese nexo
para que su sobrina nos hable un poquito de esta enfermedad. Emilio Cano, Pues muy muchísimas bien. gracias. Pues de verdad, gracias por a este vosotros relato. por el interés tomado y que si le puede servir a alguien para detectar una posible... Ojalá y no, porque no hemos dicho, que también sería importante, es muy poquitos casos por cada 100.000 habitantes. Muy pocos, la prevalencia muy Ahora baja. que estamos con los datos, con el dichoso COVID, pues sí, son muy poquitos, son a lo mejor 10, 12 casos por cada 100.000 habitantes, de manera general, pero en España puede haber 10, 12.000 casos, no hay más. Bueno, bien está. A lo mejor, quizá también porque no se ha llegado a todo el diagnóstico de los casos que se deberían. Pero bueno, avancemos poco a poco. Lo que interesa ahora mismo es que se encuentre mejores tratamientos y si existe alguna manera de regular cómo actúan nuestras defensas para que no haya ni esta ni muchas otras enfermedades autoinmunes, pues tanto mejor. Muchísimo mejor. Emilio, gracias de verdad. Gracias a vosotros.